Bienvenidos una vez más a este cuarto seminario de formación de Fundación Patria Unida, hoy con un tema además muy importante después de lo vivido ayer en la madrugada en dos estados del país. Quiero dejarles con el moderador que nos acompañará esta noche, Santiago González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, con estudios de maestría en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado como asociado en firmas de abogados especializados en litigio penal en la Ciudad de México y es socio fundador del despacho González de Alba, Brizuela y Asociados. De igual forma, Santiago ha sido invitado a impartir la Cátedra de Seguridad Nacional en la Universidad Panamericana y es nuestro colaborador en Patria Unida para temas relacionados con seguridad pública y Estado de Derecho. Santi, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Rodrigo, doctor Cristian, gracias por abrirle el espacio a Patria Unida. Es un honor para nosotros que nos acompañen. Los dejo. Muchas gracias, Alice. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los panelistas. Buenas tardes a todos. La verdad es que este es un tema que poco diagnóstico ya se requiere. Yo creo que todos lo padecemos. Y qué mejor que platicarlo con dos grandes expertos que voy a presentar brevemente, que no voy a poder ser breve. Sus semblanzas son el doctor Cristian Castaño Contreras, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana con estudios avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Por la Universidad de Monterrey, tiene maestría en Desarrollo Organizacional por la UDEM, maestría en Seguridad Nacional y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, maestría en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gasset. Además, tiene maestría en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, España. Ha presentado y aprobado su tesis con el proyecto de investigación sobre el Sistema de Seguridad Nacional como instrumento de anticipación de conflictos de carácter estratégico en el Centro de Estudios Internacionales. Estudió además el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo en la Universidad de Anáhuac y ha recibido el diplomado de Estudios Avanzados en el Doctorado de Derechos Humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNED de España, siendo calificado su proyecto de investigación como sobresaliente. El doctor Castaño además fue titular de la materia de globalización en la Universidad de Anáhuac del Norte. Asimismo, ha impartido cátedra en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en la Universidad Francisco de Vitoria en España y en el claustro de liderazgo de la Universidad Georgetown en Washington, Estados Unidos. Fue profesor de tiempo completo durante 2 años en la Escuela Militar de Inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional. Es profesor de las asignaturas Geopolítica, Psicología del Mando y Liderazgo Estratégico, Estrategias de Seguridad y Geopolítica, y Geopolítica de Defensa en la Escuela Superior de Guerra y es titular de la asignatura Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, ambos centros de altos estudios militares de la Secretaría de Defensa Nacional. Es además profesor de asignatura en el doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos. Ha sido también regidor en Monterrey, legislador local y federal por el Estado de Nuevo León, habiendo participado en las comisiones de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Seguridad Nacional, fundador de la Comisión de Juventud en el Congreso de la Unión, así como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Fue director general del Instituto Mexicano de la Juventud y presidente de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Actualmente es directivo de la Asociación Civil Asociación Civil Centro de Estudios Estratégicos y dirige la División de Criminología y Ciencias Jurídicas de la Universidad Metropolitana de Monterrey, donde también ha coordinado el diseño de la maestría en criminología con enfoque en prevención y la maestría en estudios en anticorrupción y cultura de la legalidad. No, bueno, todo un personaje. Doctor, bienvenido. La verdad va a ser un gusto platicar con usted en este diálogo abierto. Mis respetos para su currículum y la verdad esto va a estar muy bueno, ¿eh? Muchas También gracias, tenemos, hombre, gracias a usted. Y también tenemos a un viejo conocido para mí, una persona a la que yo admiro muchísimo, mi mentor en la cátedra, el que me enseñó a dar clases, el doctor Rodrigo Soto Morales, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de Guadalajara, licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, Pamplona, cuenta con un posgrado en Contratos por la Universidad Panamericana de Aguascalientes y es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Director de Sotmore Consultores, firma cuya práctica está enfocada en Derecho Aeronáutico, Derecho Administrativo, Derecho Energético y la consultoría en Seguridad, Justicia y Estado de Derecho. Ha sido coordinador general de la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana en Guadalajara, profesor asociado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, impartiendo las materias de Derecho Aeronáutico y Derecho de la Seguridad Nacional
Es profesor del Colegio de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde imparte a través del método del caso sesiones de taller de casos prácticos dentro del programa de maestría para la administración militar, para la seguridad interior y defensa nacional. Ha sido profesor de Derecho Aeronáutico dentro del Diplomado de Gestión Aeroportuaria de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Ha sido también profesor invitado del Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresa, IPADE, en el programa MEDE de la Ciudad de México y Monterrey, así como el programa AD de la Ciudad de México. Es miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, la ALADA, con sede en Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, asimismo es miembro del Air and Space Law Forum de la International Section y el Mexico Committee de la American Bar Association de los Estados Unidos de América. Certificado por la IATA en Derecho Internacional Aeronáutico, compraventa y arrendamiento de aeronaves, Derecho Internacional Aéreo, seguros de aeronaves y financiamiento y contratos de aerolíneas. Cuenta con especialidad en justicia administrativa por el Instituto de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha sido asesor en campañas políticas y de legisladores en diversos partidos en distintos periodos electorales y legislativos en el estado de Jalisco. También ha representado intereses sectoriales de la iniciativa privada como cabildero ante diversas legislaturas locales y en la administración pública. Y por último, ha sido miembro honorario del órgano consultivo del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Perdón, falta más. Profesor fundador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional en su Diplomado de Seguridad Nacional. Profesor titular de la asignatura Toma de Decisiones a nivel estratégico del Centro Superior de Estudios Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y socio fundador de Dronamex, empresa dedicada a la compra y venta de drones. Esto les dije que no iba a ser breve, la verdad es que son currículums muy nutridos y la verdad yo quisiera proponerles que esto fuera un diálogo abierto. Yo creo que el tema no requiere mayor diagnóstico, pero yo creo que ustedes podemos empezar a sentar una base como de lo que va a ser esta plática, sobre todo por el contexto y el entorno en el que nos encontramos actualmente. La verdad es que quisiera brevemente, de parte de los dos, ¿cómo llegamos aquí? O sea, un diagnóstico en el que ustedes puedan resumir lo que pasó ayer, que es un evento que reemplazó a otro y a otro y a otro y a otro, que venimos así en los últimos 40 años, particularmente en los últimos 20, que se han dado los picos de índice delictivo. ¿Cómo llegamos aquí, doctores? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién quiere empezar? No, Cristian, yo creo que siempre en honor a la trayectoria y a la precedencia, el doctor Castaño es doctor antes que yo. Por favor. Doctor Castaño, sí. Por favor. Gracias. Si la premisa fuera válida, entonces tendría que iniciar el doctor Rodrigo, ¿verdad? Pero ha expuesto una falacia, mi querido doctor Rodrigo. Usted ha expuesto una falacia. Lo bueno es que pero bien conocedor del razonamiento jurídico, ya nos ha engañado a todos. Pero no, al contrario, agradeciendo siempre la deferencia. Un honor a Reinaldo, Santiago, mi estimado doctor Rodrigo, a todos los que asisten a este webinar en el que, bueno, permíteme, Santiago, hacer un cuestionamiento, porque cotidianamente señalamos que la seguridad está sobrediagnosticada. Sí. Y cuando hablamos de que está sobrediagnosticada, entonces tendríamos que tener con claridad y con perfecta certidumbre cuáles son los componentes causales de la violencia, del delito, de la impunidad que hay en México. Y me parece que no tenemos claridad sobre esos componentes. Me parece que en los últimos años hemos tenido reacciones, hemos sido reactivos. No solamente en este gobierno, en los últimos gobiernos, fíjate nada más. En 22 años hemos creado 5 instituciones policiales nacionales, en 22 años. 5 corporaciones policiales nacionales. Este es un dato, no es todo el dato, no es todo el contexto, no nos ayuda a comprender todo el fenómeno de la seguridad en nuestro país, pero es un dato revelador que nos da indicios de que si en 5 lustros, menos de 5 lustros, hemos tenido 5 corporaciones nacionales de seguridad pública, que hoy tenemos además una confusión absoluta entre lo que es la seguridad nacional,
la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad ciudadana, bueno, pues creo yo que sí, yo plantearía lo siguiente. Creo que aunque fácilmente podemos llegar a un prejuicio de que esto está sobrediagnosticado, me parece que el sector público, el sector privado y el sector social hacia el futuro, sobre todo con miras a construir una política de Estado, tendríamos que sentarnos, academia, insisto, todos los sectores, para conciliar esto que cada quien le ha llamado su diagnóstico. Una gran limitación que tienen las políticas públicas para convertirse en políticas de Estado es que los actores involucrados hacen sus autodiagnósticos. Entonces creen y se creen sus propias causales y entonces, claro, atienden los efectos pensando que con esto van a resolver los problemas. Plantearía esto como un primer saque para nuestro diálogo y, por supuesto, agradeciendo su atención. Gracias, doctor. ¿Qué opina, doctor Rodrigo? No, interesantísimo. Cristian y yo ya hemos tenido la oportunidad de dialogar en otros paneles en ámbito militar académico y yo creo que hay dos puntos muy concretos con los que yo quisiera como jalar el hilo o abrir hebra en el sentido de que dijo que hay una confusión tremenda entre los modelos de seguridad, ¿no? Eso sí. Para empezar. ¿Por qué llegamos aquí en parte? Precisamente porque creo que no se ha entendido, voy a ser quizá demasiado específico, esto es un webinar de ámbito político, no técnico, administrativo o jurídico, y yo creo que es importante mantener esa perspectiva. No hemos entendido que el trabajo de seguridad pública y la proyección preventiva de seguridad nacional y también el trabajo de seguridad interior es un trabajo al mediano y largo plazo. Claro. Y hemos sido víctimas de nuestra cultura, de nuestra joven cultura política democrática, y con la alternancia se perdió esta visión proyectiva de largo o mediano plazo. Y se ha creado un problema sistémico. A ver si logro ser como... esa es mi perspectiva. Yo creo que el problema, y coincido mucho, es que se descuidó mucho lo local. Y yo creo que el tema de seguridad pública se resuelve desde lo local. Es como una letanía que ando repitiendo insistentemente y a la que me niego a renunciar, por más que lo pienso, es que el problema de este país no es el ejército, no es la Guardia Nacional, no es la Secretaría de Marina, es la policía. Y la policía como un agente social que tiene un impacto político más allá de la sanción administrativa, de sus facultades de investigación constitucionales, de su nueva participación en el sistema penal acusatorio, etc., etc., sino que la policía es un agente social de referencia, en el sentido de que la cultura de la legalidad se encarna a través del agente y el oficial de policía. Sí. Y en otros países está como muy claro ese tema. Y entonces se crea un problema sistémico y termino mi primer saque con dos aristas. Primero, porque se descuida lo local y entonces ahora el desplazamiento del centro de gravedad de las acciones de seguridad en los tres modelos se está haciendo plenamente federal. Y eso puede crear una esclerosis, bueno, ya está creada, hay una debilidad institucional recurrente en las policías locales. No en todas, no en todos los estados, no hay que generalizar, pero creo que al menos a nivel opinión pública y tendencia de resolver los problemas de fondo, por ahí va un tema. Y por otro lado, se está rompiendo con concentrar el centro de gravedad en la militarización, porque no es coincidencia que ayer pasó lo que pasó en Guanajuato y en Jalisco, que es mi estado, y el día anterior se habló de un decreto para adscribir al ámbito militar lo que es nuestra Policía Nacional. Entonces, eso habla del problema sistémico que hay, que amenaza por vía de los hechos el diseño republicano de nuestro país, ¿no? La división de poderes y el federalismo. Entonces eso creo que yo es parte de la perspectiva con motivo del problema de seguridad que puede tener eco en otros temas de lo que es la vida institucional de nuestro país. Yo, de lo que dijeron los dos, yo quisiera primero hacerle una pregunta sobre lo que dijo del sobrediagnóstico el doctor Castaño, que esto es algo que seguramente ustedes ya habrán escuchado, que es el tema de la politización de la seguridad pública.
O sea, ¿usted cree, doctor Castaño, que parte del problema que tenemos es la politización que se ha hecho permanentemente de la seguridad pública? Porque yo, y quiero comentar esto rápido, o sea, yo se lo comenté a alguien hace poco, yo llegaba y le decía, a ver, cuando el político te habla de seguridad pública es porque él quiere ganar las próximas elecciones, no te quiere resolver el problema. O sea, porque realmente no hay un plan, como usted dice, transeccional, sostenido, y también lo comentó el doctor Soto, para resolver el problema. Entonces, ¿usted consideraría que hay una politización? Y también aprovechando, quisiera preguntarle, y es una pregunta un poco polémica, pero creo que para meterle carnita, si no la quiere contestar, no la conteste, y tampoco usted, doctor, ¿el crimen en México tiene base social, sí o no? Oye, pues las dos son excelentes preguntas, Santiago, y ameritan, por supuesto, reflexiones más profundas de lo que uno pudiera decir en breves minutos, pero haciendo un esfuerzo para sintetizar. Bueno, en primer lugar, déjame replantear el término politización, porque la seguridad es una política, se convierte en una política pública. Y conforme a las escuelas de políticas públicas más recientes, más modernas, la política pública ya no puede verse solamente como una intervención del gobierno, una resolución del gobierno o un presupuesto, entre comillas, del gobierno, que el gobierno no tiene dinero. Administra nuestro dinero, administra nuestros recursos que nosotros aportamos a la hacienda pública. Entonces, a diferencia de la lengua anglosajona, en donde claramente pueden distinguir lo que es la politics de la policy, nosotros hablamos de la política e inmediatamente cuando en distintos sectores sociales se genera confusión. ¿Qué es la politización? Y creo que a eso es a donde tú llevas el terreno del diálogo, que es a la partidización de la seguridad. Y efectivamente, cuando se partidiza la seguridad, ahí es en donde se empieza a descomponer la visión de Estado, porque la seguridad requiere una visión de Estado, no solamente por plantearla a largo plazo, sino porque involucra a los distintos sectores. ¿Cómo imaginarnos una gran reforma constitucional? ¿Cómo imaginarnos leyes secundarias, generales, reglamentarias en materia de seguridad nacional, de seguridad interior, de defensa exterior, de seguridad pública, si no hubiera un gran consenso nacional? Bueno, pues por eso es que deben de apartarse esas visiones, a veces extremadamente ideológicas, y asumir una visión de Estado. Entonces creo, sí, definitivamente, un cáncer cuando se partidiza la seguridad pública. Y se requiere, yo insistiría en esta primera premisa que expresé en la primera intervención, que se relacionan. ¿Cómo construir una política de Estado? Cuando uno analiza cómo han construido, por ejemplo, sus políticas, sus estrategias de seguridad nacional, los países más avanzados y progresistas del mundo, te das cuenta que están no solamente, es más, los que menos influyen desde un inicio es el gobierno. El gobierno convoca, el gobierno abre la puerta, pero están los think tanks, están los grupos de pensamiento, está la academia, está el sector privado y están distintas agencias gubernamentales y está la sociedad civil. Y entonces, por supuesto, no porque se sienten todos a la mesa va a haber una unanimidad. Eso es irreal. En un país democrático eso no existe. Hay una pluralidad de opiniones. Pero cuando empezamos a construir procesos que, por supuesto, no es de 2 semanas, son procesos que llevan meses, en algunos casos años, pero tampoco estamos hablando de lustros. Entre 1 y 2 años puedes construir lo requerido para una política de Estado en materia de seguridad. Entonces, plantearía esto en cuanto a tu primera pregunta y brevemente en cuanto a la segunda, comentaría lo siguiente. Un aspecto que a mí me ha apasionado como línea de estudio en los últimos años tiene que ver con lo que yo denomino la contracultura del narcotráfico, que ahora yo la denominaría como la contracultura criminal. Porque hace algunos años hablamos nada más del narcotráfico. Hoy no podemos hablar del narcotráfico. Hablamos de un entramado criminal como una industria diversificada con distintos negocios. Bueno, cuando
¿por qué no le llamo cultura del narcotráfico? Porque si uno va y identifica la raíz del concepto culture, hay que reconocer que, por ejemplo, nuestra filosofía jurídica abreva no solamente del derecho español, norteamericano, francés, sino también hay una gran influencia germana, hay una gran influencia alemana. Es más, hoy muchas de las corrientes de pensamiento que están consolidando las nuevas tendencias de la doctrina jurídica, de la interpretación y de la argumentación jurídica tienen que ver con Alemania. Bueno, Kultur, para los alemanes con K, Kultur con K, tiene que ver con todo proceso civilizatorio que abona a los procesos civilizatorios, que enriquece el desarrollo civilizatorio. Entonces no puede haber una cultura del narcotráfico que pueda decirse como tal, cultura del narcotráfico. La cultura del narcotráfico sería una falacia, sería una antítesis per se, ¿no? No puede combinarse cultura y narcotráfico. La contracultura del narcotráfico sí, porque es un proceso anticivilizatorio que no puede remontarse solamente a unos cuantos años atrás. Para esto tendríamos que remontarnos probablemente décadas para reconocer cómo en nuestra sociedad se fue arraigando esta, primero la contracultura del consumo de enervantes o del tráfico de enervantes, de esta construcción de mitos, ¿no? De los malverdes como héroes y leyendas sociales. Y hoy, más recientemente, ¿no? Con figuras como la Santa Muerte, con figuras como a uno de los fundadores de la familia michoacana, hoy ya lo han santificado, esta contracultura criminal, y tiene un nicho, el San Nicho, ¿no? Uno de los promotores y creadores de la familia michoacana. Entonces, sí, efectivamente, hay componentes, hay variables que se pueden identificar claramente que forman parte, sí, de un enraizamiento social de la contracultura criminal, en donde para una política de Estado no solamente tendríamos que pensar en policías y militares, tenemos que ver a la familia, tenemos que ver a los modelos educativos, tenemos que ver en lo que aprendemos en la empresa, en las fábricas, en el comercio, en las colonias, en las comunidades. Coincidiendo plenamente con lo que ha dicho mi estimado doctor Rodrigo, la visión local, una política de Estado en materia de seguridad no va a ser viable en este país si se sigue mirando la instrumentación, la articulación, el diseño, la implementación y la evaluación, si existiera, porque no existe evaluación de políticas públicas en este país desarrolladas por el propio gobierno, desde lo local. Con la mira de lo local coincido plenamente con lo que ha expuesto el doctor Rodrigo. De hecho, justo, y con esto voy contigo, doctor Soto, porque justo quiero retomar esto último, se acomodó lo que dijo el doctor Castaño, porque yo le quería preguntar dos cosas de lo que usted dijo del tema de la reacción, ¿no? Que nos hemos convertido en un país desde hace 20 años reactivo. Está reaccionando a las masacres, está reaccionando a los picos de homicidios, a los picos de robo de transporte. O sea, hemos estado reaccionando, ¿no? Y eso, digo, en el gremio de nosotros los penalistas lo conocemos como populismo penal. O sea, se ha generado como esta práctica por parte del Estado de estar generando, de estar ejerciendo el derecho penal, el Estado de Derecho y la justicia penal como tal, lo que va ligado, como un populismo penal. O sea, llegaría a decir, ayer lo que pasó en Jalisco y Guanajuato, ¿sabes qué? El Estado hoy manda a 750 elementos del ejército mexicano, fuerzas especiales, etcétera, y ya detuvieron a 11 personas involucradas en los hechos de ayer. Eso fue lo que vi que anunciaron, ¿no? Y yo como ciudadano común y corriente me pongo a pensar, es que como ya conozco este concepto de populismo penal, es cuántos de esos 11 realmente participaron en los hechos y realmente no los están aventando nada más. ¿Para qué? Para que haya una especie como de consecuencia jurídica inmediata, pero que realmente luego no veamos que esas 11 personas van a salir, pues porque los procesos se les cayeron a los fiscales, que ese es un tema que voy a abordar más adelante. Entonces, lo primero sería, ¿usted considera que estamos atrapados en una figura de populismo penal que ha enrarecido todavía más la impartición de justicia en México? Y la segunda sería,
el tema de la confusión de los modelos de seguridad. Y es que, mire, si no lo saben las autoridades y las autoridades no tienen ni idea de lo que hicieron, imagínense los pobres ciudadanos saber a qué autoridad le tengo que llamar, o a qué policía municipal, o qué hace el Ministerio Público, o qué hace el juez. O sea, como el organismo que me lleva el agua a mi casa, como la Comisión Federal, eso también es la policía, eso también es el Ministerio Público. Pero ¿realmente usted cree que la ciudadanía mexicana conoce y sabe qué es lo que hacen estas instituciones? Y si no, ¿cómo arreglamos ese tema, ¿no? Está apagado el micrófono. Perdón, tenía el micrófono porque... entonces, a ver, mi perspectiva es, primero, si vamos a aceptar que todo se construye desde lo local a través de considerar a la gente de policía y la institución policial como el vehículo de la contracultura, como bien apuntaba el doctor Castaño, o, como dije yo en su momento, como un vehículo para la cultura de la legalidad, y ahí dentro del esquema de cultura de legalidad podemos meter la contracultura contra el crimen organizado, porque coincido, el narcotráfico ha evolucionado también, y ya esta narrativa de los narcos se queda corta. El fentanilo ya es, digamos, el epílogo de lo que es el narcotráfico clásico ochentero, si se me permite la expresión coloquial. El fentanilo que se hace a través de precursores químicos lícitos en la industria farmacéutica y que ya llega a un nivel, vamos a decirlo así, de márgenes de lucro exorbitados, pero al mismo tiempo a un nivel destructivo y de enajenación exorbitados en las sociedades también de los países progresistas, nos habla que el narco ya evolucionó como verdadera organización transnacional organizada que tiene impacto en el ámbito financiero, en el ámbito social y en el ámbito político y, por tanto, en el ámbito económico global. Y yo quiero como que ser muy optimista y al mismo tiempo simplificar la narrativa. Desde lo local, ¿a qué hay que apostarle? A la policía. Como bien apuntó el doctor Castaño, es que ya el narcotráfico tiene muchas aristas. Es verdadera delincuencia organizada transnacional, global, no se sustrajo al fenómeno de la globalización en ámbito económico y comercial. ¿Tiene base social? Sí, sí la tiene. Aquí hay que apostarle a una narrativa sencilla pero consistente y que sea verdaderamente sustentable, así como se usa el término para temas administrativos o ecológicos, en el tema de la seguridad pública, de la seguridad nacional y de la seguridad interior, hay que hacerlo con esa visión de sustentabilidad, con dos pilares muy claros. Esto es de ámbito técnico y este es un plano a largo plazo. Es una carrera de fondo, no de velocidad. Como hacen los franceses con su libro blanco, por ejemplo, que se somete a revisiones o actualizaciones, como pasa en mi sector profesional, que es la aviación, donde los grandes acuerdos técnicos internacionales se someten a revisión cada 5 o 10 años, dependiendo de la materia de la que hable. Si funciona en otros ámbitos, puede funcionar en el nuestro. Y hay instituciones ya internacionales de colaboración policial y hay ejercicios de colaboración militar y de defensa regional y hemisférica que ahora, con el nuevo orden mundial, se están viendo a prueba. Entonces es importante apostarle a narrativas técnicas a largo plazo, desde lo local, poniendo al centro a la policía, generando una cultura de la legalidad. Sería como mi esquema básico de toda la narrativa para la tarde de hoy. Esos elementos. Y saberlos articular en el federalismo y en el republicanismo, es decir, división de poderes y democracia institucional. ¿Para qué? Para que queden, si se me permite la analogía, encapsulados a esos populismos que tú apuntas, ya sea por abogados litigantes, ya sea por los juzgados locales o fuero común, ya sea por los juzgados federales o Poder Judicial Federal, porque ni siquiera hemos logrado a nivel local implementar de forma pareja el nuevo sistema de justicia penal en este país. Y con la pandemia nos dimos cuenta que esa apuesta del sistema de justicia penal, que era construir salas de audiencia para que se vieran bonitas las fotos, pues ahora se pueden resolver en una plataforma como la que estamos utilizando para el webinar. Entonces, es un cambio de esquema y al mismo tiempo una simplificación. Y en eso, sí, me voy hacia atrás, y es necesario hacer una especie de pacto nacional para entender bien qué es la labor policial. Yo lo que creo urgente, y ese sería mi último elemento de este esquema de narrativa, es romper el desplazamiento o la concentración del centro de gravedad de la fuerza del Estado
para hacer cumplir la ley en el ámbito militar, dependiente del Ejecutivo Federal. Eso sí es urgente para poder aplicar todo el esquema que acabo de explicar. De otra manera, no va a ser viable nunca. ¿Cuál es el problema también? Que muchas veces las policías fueron la caja chica de ámbitos de corrupción y de desvío de presupuesto que van desde el ámbito municipal al ámbito estatal, al ámbito federal. Y los casos están a la vista de todos, ¿no? Entonces, ese es el problema, que si no entendemos que este tema se articula, porque no es lo mismo los fenómenos de ingeniería social y de seguridad, ni la forma de hacer inteligencia policial en Mérida, que hacerlos en Tijuana, Baja California, o hacerlos en un municipio de Oaxaca, donde ni siquiera tienen un policía. Entonces, es bien interesante que la pluriculturalidad de nuestro país también requiere policía pluricultural, por decirlo de alguna manera. Por eso yo propongo con este esquema de los dos pilares técnico a largo plazo, el policía del centro como agente de legalidad y vamos a decirlo así, un pacto nacional que nos permita primero apostar desde lo local, construir un modelo de seguridad. Ya después hablamos de seguridad interior, ya después hablamos de seguridad nacional. Pero ahorita hay que volver a poner en la discusión el tema policial a nivel nacional para que orgánicamente se pueda recuperar. De otra manera, la esclerosis seguirá esparciéndose y el cáncer tendrá una metástasis que acabará por romper el tejido institucional del país, ¿no? Yo quisiera aquí retomar, doctor Castaño, de lo que dice el doctor. Yo nada más como dato curioso, que no es curioso, es muy lamentable, pero la Fiscalía General de la República ha tenido reducción en su presupuesto 2 años seguidos. Eso es una locura, ¿no? O sea, tu problema más apremiante junto con el tema económico, y lo primero que haces es a la Fiscalía General de la República quitarle presupuesto 2 años seguidos, pero bueno. Yo quería preguntarle, para ser un poco equilibrados, doctor, sobre la estrategia de este gobierno, sobre lo que han hecho, que básicamente es Guardia Nacional, pero de lo que usted sepa o de lo que usted haya visto, qué es lo que ha funcionado, si es que hay algo que haya funcionado, y qué es lo que no ha funcionado, y por qué cree que no haya funcionado. Y expláyese, o sea, digo, también para tratar de que sea un ejercicio un poco equilibrado y de saber cuál fue la intención del gobierno para hacer lo que hizo y por qué le salió mal o qué sigue, qué es lo que sigue para este gobierno desde la estrategia actual, y luego ya veremos qué es lo que nosotros propondríamos, ¿no? Ya, sí. Bueno, realmente, Santiago, bueno, pues tú tocas una de las llagas fundamentales del tópico que estamos dialogando. Ahora, en descargo a tu preocupación por la disminución del presupuesto a la Fiscalía, podría decirte que de alguna manera puedes estar tranquilo porque esperemos que en poco tiempo puedas relajarte en el Tren Maya. Entonces, eso puede a lo mejor dejar un poquito, ¿no?, de remanso, decir, bueno, le quitaron presupuesto a la Fiscalía, pero bueno, podemos pasear en el Tren Maya si es que algún día existe Tren Maya, ¿verdad? Pero bueno, mira, para poder analizar, interpretar un modelo de seguridad implementado o una política pública de seguridad implementada, tendría que haber un modelo de seguridad para poderlo interpretar. No es un juego de palabras, es que cómo interpretar, cómo analizar un componente que no existe. Pero me remito además a los documentos. Si ustedes ven el Plan Nacional de Desarrollo, en el apartado que tiene que ver con seguridad, para empezar, hacemos enunciaciones que verdaderamente yo creo que necesitamos un doctor de Navarra para que nos ayude a interpretar. O sea, necesitamos al doctor Soto para que nos ayude a interpretar. Hay que, sí, ¿no?, reinterpretar, ¿no?, resignificar y reconceptuar la seguridad nacional y la seguridad pública. Una confusión de términos, una serie de elementos y de enunciados, algunas buenas ideas. Recojo 3 elementos del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia de Seguridad que me parecen valiosas, pero también luego haré una acotación. De estos documentos, del Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador y de la Estrategia de Seguridad, del documento Estrategia de Seguridad Pública de este gobierno, se recogen 3 elementos. 1, el consolidar el sistema de seguridad nacional
2, el crear el sistema de inteligencia. Y 3, el promover una cultura de seguridad en la ciudadanía. Oye, me parecen excelentes elementos, excelentes componentes que se enuncian en estos documentos. Debo de hacer ahora la siguiente acotación. Estos 3 objetivos se recuperan del programa de seguridad nacional, el último programa de seguridad nacional que hemos tenido en el país. Entonces, bueno, mira, qué bueno que se recuperaron esas intenciones. Ahora, si me preguntan a mí, oye, ¿y cómo evalúas la implementación? No puedo hacer una evaluación de la implementación porque, para empezar, algunas ni siquiera se han implementado. Hoy no tenemos un sistema de seguridad nacional con un conjunto de componentes del Estado, de la sociedad y de los sectores para preservar la viabilidad, permanencia y estabilidad de la sociedad y de sus conjuntos productivos, ¿no? Y de sus conjuntos familiares y de todos los sectores sociales. Entonces, segundo punto, cuando se habla de inteligencia, no tengo duda, la inteligencia en sus 3 niveles, la inteligencia estratégica, operacional y táctica, la táctica, la que implementa un servidor público policial a nivel municipal para anticipar un hecho delictivo, hoy además utilizando la tecnología, que es ahí en donde también tiene que haber una gran inversión, tecnología para consolidar ese funcionamiento policial. Bueno, hoy lo que debo de decir es que, para empezar, se ha desarticulado lo que se había construido en cuanto a inteligencia, ¿no? No del todo, porque lo que eran los centros de fusión de inteligencia a nivel nacional siguen funcionando de alguna manera, pero el tener un sistema de inteligencia nacional para la seguridad, como modelo de seguridad, no lo tenemos. No lo tenemos porque no tenemos una doctrina de inteligencia. Y no tenemos una doctrina de inteligencia porque carecemos de un modelo de seguridad. Entonces, hacia el futuro, sí, se requiere articular, diseñar este modelo de seguridad vuelvo a abonar, y me parece que el doctor Rodrigo nos está construyendo una edificación muy valiosa para que yo le ponga un ladrillito más en respecto a esta visión de lo local. Uno de los conjuntos que tendremos que dialogar hacia el futuro, pensando en lo local, fíjense nada más en el estado de fuerza que tenemos a nivel nacional. Tenemos 120,000 elementos que forman parte de la Guardia Nacional. Y tenemos 360,000 elementos de policías estatales y municipales. Hay 360,000 elementos policiales que están pagados con nuestros impuestos y que hoy están abandonados. ¿Abandonados en qué sentido? Que no hay un modelo de desarrollo, no hay incentivos para que un policía pueda hacer carrera dentro de la corporación. Vean ustedes los porcentajes de deserción y se darán cuenta. Cierro nada más este comentario compartiendo, la idea es compartir también algunas experiencias que pueden ser exitosas, y ahora me remito a lo local. Y esta experiencia es profesional y es personal, la estoy desarrollando y llevando a cabo ahora con la Policía Municipal, con el Instituto de Formación Policial de San Pedro Garza García, Nuevo León. Algunos, bueno, Cristian, estás hablando de San Pedro Garza García. Bueno, pero fíjense nada más, es que el modelo de desarrollo policial que se ha consolidado en San Pedro y por el cual nosotros estamos coadyuvando como academia, no tiene que ver con el nivel de ingreso de sus habitantes, tiene que ver con la definición de la política pública, con la visión de largo plazo y con el involucramiento de distintos sectores. Entonces, el prejuicio de decir, San Pedro Garza García, claro, el municipio más rico del país, no, tiene que ver con la visión y el modelo. ¿Y a qué voy? Fíjate, primer requisito para entrar al Instituto de Formación Policial y poder egresar como funcionario policial, debes de tener una carrera profesional, preferentemente como licenciado en Derecho, como licenciado en Criminología o como licenciado en Psicología, preferentemente. No es excluyente, pero preferentemente. Entonces, le estás elevando el nivel profesional a ese elemento policial. Otro elemento fundamental que se está haciendo en estas instituciones, se está construyendo dentro de este modelo policial esta variable fundamental de la proximidad social, del servidor público policial que dejó de ser ya el poli, el jefe, ¿no? Como luego nosotros como ciudadanos acostumbramos a referirnos a ese oficial
responsable de la seguridad de nuestras familias, como, ¿qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, Poli? Oye, Poli, hemos creado nosotros también estos elementos contraculturales que han desvirtuado la misión del policía, la relevante y fundamental misión del policía, y entonces estas academias, estas instituciones de formación policial, yo me atrevería a decir, ojalá pudiéramos sentar a los sectores involucrados, a legisladores, senadores, diputados, administración pública, poder judicial que esté involucrado, sector privado y académico y organizaciones sociales para diseñar este modelo de desarrollo policial. Sí, me parece que debe de ser un camino, no es el único, no es el único componente del modelo de seguridad, pero digamos, su componente de darle una plataforma común, coherente, estratégica, de largo plazo, sólida y robusta al desarrollo policial, me parece elemental para el futuro de México. Quisiera yo nada más, recuerde que se me olvidó decirlo, cualquier pregunta que tengan para los panelistas en el área de participantes, ahí nos pueden hacer la pregunta y se las hacemos llegar. Y también quería comentarles un dato curioso, ¿no? Ahorita que hablaban del tema de la disminución de fuerza, por ejemplo, de la Fiscalía, yo tengo un dato reciente, nada más para aterrizarlo, que es, no voy a decir la unidad, pero es una unidad de la Fiscalía General de la República que atiende delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, es una unidad especializada que está aquí en Insurgentes 20, pero que durante muchos años, tuvo un acuerdo interno que las delegaciones, o sea, es decir, que las fiscalías generales, las delegaciones de la Fiscalía General de la República en los estados, podían procesar, tramitar denuncias, integrar carpetas de investigación y formular imputación. Bueno, quitaron ese acuerdo y dijeron, no, ya todos estos delitos los vamos a ver aquí. Entonces dijimos, bueno, pues está bien, o sea, yo me imagino que pues, si nos van a mandar el trabajo de todo el país, pues yo creo que nos van a incrementar pues, ministerios públicos, asistentes, policías federales ministeriales para que nos ayuden. No, todo lo contrario. Dejaron a 15 ministerios públicos para atender los asuntos de todo el país y solamente 10 policías federales para investigar. En promedio, cada uno de estos ministerios públicos, a mí me lo acaba de decir uno, me dijo, llevamos entre 700 y 1,100 asuntos por año. Me dice, ahora imagínense dónde estamos. O sea, digo, yo no quiero justificar a los ministerios públicos, pero es que luego vamos se la rayamos a los ministerios públicos y es que verdaderamente no pueden. O sea, es que no tienen la forma, no tienen la manera, no tienen nada. ¿Por qué? Porque aparte hasta les cobran las copias, ¿no? Y volviendo al tema de lo local, yo les quería hacer una pregunta un poco provocadora a los dos, porque los dos han hablado del tema municipal, que es que yo durante mucho tiempo he escuchado esa necesaria reforma al 115. Es decir, esa necesaria reforma al 115 sobre las facultades municipales para tener policía o cuerpo de policía. Es decir, que estas policías, si tu municipio X quieres tener una policía, tendrás que cumplir ciertos requisitos. Si no tienes esos requisitos, no puedes tener policía y ahí va la federación a subsidiarte, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Es viable, no es viable? ¿Sería bueno o no sería malo en un tema transitorio? A mí, gracias. Me gustaría, antes de contestar en directo esa pregunta, con base a la pregunta que tú planteaste anteriormente al doctor Castaño, es decir, a ver, el amor es presupuesto. El amor es presupuesto. Es un dicho que quizás ya lo han escuchado antes, ¿no? En la aviación decimos que para que se otorgue un permiso o concesión, ya sea a una infraestructura o a un operador, hay que comprobar 4 viabilidades: la técnica, la administrativa, la financiera y la legal. Entonces, es como muy básico, ¿no? Yo no voy a otorgar una concesión de un aeropuerto por 30 años a alguien que no va a tener la capacidad, al menos en esos 4 ámbitos, de llevarla a cabo, ¿no? Porque es un bien nacional y es de interés público que eso funcione, etcétera. Bueno, yo creo que en el tema del desarrollo policial, Cristian apuntaba muy bien, o sea, un policía no tiene un proyecto profesional de carrera. Un policía, cuando estuvimos en el órgano consultivo de desarrollo policial en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, muchos policías están solos. Muchos policías tienen lesiones en la oficina. Nos ha tocado que nos llega un policía que en un operativo, por no tener drones,
dan vuelta en un callejón en un pueblo de la sierra, les quebran el fémur, ya no se recuperan, y no tienen una pensión digna, no tienen, los militares sí tienen cubierto salud, vivienda y educación. Los policías no tienen una plataforma financiera del Estado para que les dé esa seguridad social para esos pasivos de contingencia. Y es tiempo de cambiar la mentalidad también en ámbito presupuestario. Por eso empecé con el dicho de que el amor es presupuesto. Y para eso tiene que haber la posibilidad de tener una partida presupuestal que a nivel legislativo se establezca dentro de las facultades 73 del Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados en concreto, el no poder tocar las partidas presupuestarias destinadas al gasto policial. Y habría que ver en el tema del 115, a mí me gusta mucho referirme al 115 porque yo sí creo que el municipio es la base de la organización política y administrativa de este país. O sea, hay presidentes municipales que con lo que poquito que pueden generar y obtener de los recursos de participación federal hacen verdaderos milagros, no solo con la policía, con temas de infraestructura. Pero tendría que haber una especie de fondo, así como existía el FONDEP, para temas emergentes en temas de seguridad pública que se ayuden los municipios. O podría haber academias de policía metropolitanas donde se coadyuven varios municipios, no solo academias estatales. Entonces es bien importante hacer una política pública a largo plazo donde se tomen en cuenta el aspecto técnico, administrativo, legal y financiero y también en ese sentido ir procurando una agenda legislativa. Pero si seguimos pensando que el tema de la seguridad tiene que ser un golpe de espectacularidad, ya vimos que los golpes de timón buscando golpes de espectacularidad a 4 años vista no han servido para nada. Hay que decirlo con esa crudeza. Así como hay otras cosas que sí han funcionado, esta es claro que no ha funcionado. Si no, pues veamos las noticias del día de ayer. El tema es que la responsabilidad no es solo de una sola persona. La responsabilidad es compartida en todos los niveles de gobierno, decimos los abogados. Y ahí hay que generar una nueva cultura policial, en el sentido de no tener, así como ahora se está hablando de la militarización, hay que recuperar en la narrativa la cultura policial, entendiendo que hay policía de proximidad, entendiendo que el policía puede ser policía turístico, entendiendo que el policía también tiene labor y unidades especializadas según el tipo de función que hay. Esa es la plasticidad, la flexibilidad que tiene que tener una policía, y eso también varía según en qué parte del país nos encontremos. Y en ese sentido ser muy creativos, pero al mismo tiempo muy institucionales. Y cuando me refiero a ser muy institucionales, a tener proyectos de mediano a largo plazo desde lo local que no estén sujetos, yo sé que quizás es mucho pedir, pero como dicen, tírale a la luna para que llegues a la montaña, que no estén sujetos a las alternancias administrativas, consecuencias de nuestra democracia, sea en ámbito municipal, estatal o federal, porque ya ahí están las consecuencias, ¿no? Los planes se tienen que continuar. Por eso celebro también que en el Plan Nacional de Desarrollo se retome estos 3 pilares que estaban desde el Plan de Seguridad 2014-2018 de la anterior administración en el Plan de Seguridad Nacional, en el Programa de Seguridad Nacional. Entonces, es importante ir cambiando esa mentalidad y, por tanto, empezar con una narrativa en este sentido, porque si no, se pierde y todo el mundo tiene su visión de la jugada y perdemos muchas energías y mucho tiempo en esos esfuerzos fallidos, ¿no, Santiago? Fíjate, yo antes de pasar la palabra al doctor Castaño, ahorita que decías presupuesto es amor, yo alguna vez... Al revés, el amor es presupuesto. El amor es presupuesto, perdón. Yo antes de entrar, no sé si te acuerdas, doctor, que yo llegué y les dije alguna vez a los alumnos que tuvimos, dije, queremos seguridad de primer mundo, pero no estamos dispuestos a pagarla. Le dije, y me acuerdo que yo alguna vez también he comentado, yo he visto manifestaciones para que clausuren la Plaza de Toros México. He visto manifestaciones por los perritos. He visto manifestaciones por temas del campo. He visto manifestaciones por cualquier cantidad de temas. Cualquier cantidad de temas. No he visto una sola manifestación multitudinaria de la sociedad para exigir que se le pague más y mejor y se le dé más dignidad a los policías. Ninguna. No la hay. O sea, alguna vez creo que fue un tema que se retomó en la marcha de 2004, creo, no estoy seguro, pero yo nunca lo he visto. Entonces, por eso yo llego y digo que esto es como un círculo vicioso y le paso ya, nada más quería acotar eso y le paso la palabra al doctor Castaño para que nos diga lo del tema del 115, es bien interesante. ¿Por qué? Porque yo sí siento que ese es como el origen del problema.
ese artículo constitucional la gente luego no lo voltea a ver, pero yo sí lo veo como uno de los principales problemas sistemáticos, endémicos, burocráticos que tiene este país. ¿Qué opina, doctor? Pues mira, por supuesto, planteas un dilema que especialmente ha sido ampliamente debatido con extremos y prejuicios, por lo menos durante los últimos 12 años, 12, 13 años. Y en las posiciones extremas vemos, ¿no?, el sustento de esta visión municipalista, que en muchos aspectos yo comparto, el municipalismo y el fortalecimiento del municipio como la casa más cercana, como nuestra casa, en donde aspiramos y tenemos pues gran parte de los servicios que aspiramos como ciudadanos y la interacción que tenemos con la autoridad más próxima es precisamente la municipal. Y aquí hay, ¿no?, esta visión municipalista en la que no, cada municipio debe de tener su propio modelo. Bueno, este es un extremo. El otro extremo y la antítesis que es la que se ha confrontado en los últimos años y que pareciera que hoy es la que retoma el actual gobierno es, no, todo es el gran Tlatuani. Como decía Octavio Paz, ¿no? Recordarán ustedes y el laberinto de la soledad, cómo en la psicología social del mexicano, sí, hablamos mucho de la casa cercana, de la próxima y del prójimo, pero inmediatamente pensamos en el gran señor, en el gran Tlatuani, que debe de resolver prácticamente hasta mis grandes dilemas amorosos. Que el Tlatuani me diga cómo resuelvo mis dilemas amorosos. Bueno, esos dos extremos no van a funcionar si no nos detenemos un poco la mirada, hacemos retrospección de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, quitamos un tanto de la mesa el falso debate de que si todo debe de ser municipalista o todo debe de ser centralista. Y yo diría lo siguiente, el 115 no es obstáculo. Fíjense nada más, hoy tenemos más de 2,000 corporaciones policiales a nivel municipal, más de 2,000. Y decía, tenemos 360,000 policías municipales. Fíjense nada más, o sea, es 3 veces el estado de fuerza de la Guardia Nacional. Y son elementos que hoy no tienen expectativa, no hay una trayectoria de vida. Bien decía Rodrigo, pues no hay alternativas para poder adquirir una vivienda o la seguridad social, proyectos educativos, algo que incluso a nivel familiar me permita ver a largo plazo mi carrera dentro de esta corporación. Bueno, vamos pensando eso como el gran modelo debe de establecer esos componentes fundamentales para hacer carrera de vida dentro de una corporación municipal, los requisitos para ingresar, para permanecer, para desarrollarse y para egresar de la institución. Esos componentes y requisitos fundamentales. Y entonces retomo lo que ha dicho el doctor Rodrigo, de esta plasticidad que también es necesaria en un México pluricultural, muy complejo, en donde, por supuesto, si yo digo, oye, exactamente los mismos riesgos y amenazas y componentes de proximidad en San Pedro Garza García, voy a aplicar en Tizimín, o voy a aplicar en Tinguindín, Michoacán, o voy a aplicar en Cajeme, bueno, pues definitivamente esto sí sería una verdadera falacia. Entonces, el modelo estratégico a nacionalidad y a largo plazo debería de tener incluso estos componentes a nivel constitucionalizado, aunque yo tengo una resistencia también a querer poner incluso las políticas públicas en la Constitución, como claro, muchos a veces quieren incorporar. No me estoy refiriendo a eso, pero sí que este modelo tenga por lo menos consagrados sus elementos esenciales dentro del texto constitucional y después llevar a las leyes secundarias, orgánicas, reglamentarias, los elementos que ya puedan ser los pilares operativos para desarrollar el modelo que permita a estados y municipios en una visión mixta, ni todo centralizado, ni todo desincorporado, para que pueda haber esa flexibilidad y plasticidad de la que también se ha hablado aquí. Ok, por cuestiones de tiempo, voy a empezar a pasarles unas preguntas. Le voy a pasar de la gente que nos está viendo en estos momentos. Y la primera creo que es importante, la primera es muy buena, que me filtran, y es,
¿qué podemos hacer desde casa para construir un México en paz? Nosotros hicimos recientemente una encuesta justo en Guanajuato de problemática social y la gente reconoce que el problema de inseguridad es culpa del gobierno, pero también de una sociedad que ya no cultiva los valores desde casa. Esta también a mí me gustaría nada más dar un breve comentario al final. Doctor Soto, quisiera Sí, contestar. cultura de la legalidad. O sea, yo creo que si se fijan, aquí hay un ejemplo ya, que es la narrativa de esta mesa panel, no, el protagonista ha sido la policía y el municipio, no ha sido la Guardia Nacional, no ha sido la Sedena, no La ha sido la fiscalía. Semar. Sí. Y entonces eso ya, como dicen, para muestra basta un botón, ya es un cambio de perspectiva, ¿no? Todos los que están participando aquí en el webinar y los expositores y tú como moderador, Santiago, ya hemos centrado el diálogo y hemos puesto la cabeza y la vista en otro fenómeno y hemos explicado por qué hay que hacerlo así. Entonces yo creo que en casa hay que hablar de la cultura de la legalidad, de la cultura de la integridad y de la cultura del esfuerzo. Con esas tres cositas se hace mucho para la paz ciudadana. Y la cultura de la legalidad tiene un tema implícito que es, y hay que decirlo con todas sus letras, un compromiso de tipo moral con la comunidad. Hoy en día, la tecnología, el consumo, el modelo de consumo del mercado se ha hiperindividualizado. Antes se compraba la televisión para verla todos en familia determinados programas. Hoy cada quien tiene un teléfono o una tableta o un PC para consumir los contenidos que solo él desea. Por poner un ejemplo. Esa hiperindividualización de la demanda de consumo también genera, de forma aneja, un egoísmo y una esquizofrenia social, desde mi perspectiva. Entonces, hay que volver a la narrativa de la cultura de la legalidad como compromiso moral hacia la comunidad. Y eso nos exige salir del ámbito doméstico para abrirnos al ámbito vecinal, al ámbito colonos. O sea, yo, por ejemplo, una cosa, yo soy de Guadalajara. Guadalajara, una cosa que me pesa muchísimo ver en el desarrollo inmobiliario y urbano de las ciudades, el desarrollo de los famosos cotos. Es decir, cerradas o privadas, que aquí en la Ciudad de México lo que he visto que se ha hecho es ponerle un cancel a una cuadra, se acomodan con la delegación una serie de vecinos y le ponen un cancel y hacen como su privadita, pero se ve mucho menos en la Ciudad de México. En ciertas partes de la Ciudad de México hay mucha actividad vecinal, hay una ley de participación ciudadana para este tipo de temas. Me tocó como afectado en la delegación Miguel Hidalgo, en un lugar donde yo vivía, hacer frente común con mis vecinos para evitar que se construyera fuera del plan urbano parcial de desarrollo, un edificio al lado de mi casa, y hubo respuesta de los vecinos. Aquí hay muchísimos pisos de departamentos y parecerá un ejemplo muy a nivel de cancha, pero desde ahí empieza la cultura de la legalidad, desde ahí empieza el compromiso moral hacia la comunidad y luego la cultura del esfuerzo. Esto es bien importante. Hoy en día es muy seductor, y no solo en nuestro país, el ganar mucho dinero con inteligencia en los negocios, con corruptelas, con acuerdos, con relaciones y a veces, pues, tener un ingreso y mejorar la calidad de vida que uno tiene, pues toma tiempo y toma tanto cabeza como brazos. Entonces, es importante insistir que las cosas en la vida cuestan y demostrando qué bondad trae consigo esa cultura del esfuerzo, la tranquilidad, la serenidad, el no deber nada a nadie, el dormir tranquilo, el poder dar la cara. En el fondo es una cultura de la honestidad. Y por último, la cultura de la integridad. Y con esto yo diría, puede parecer tremendamente teórico, decía mi maestro don Efraín González de Luna Morfín ahí en la universidad, pero es eminentemente práctico. Entonces, ¿qué quiere decir la cultura de integridad? Que no somos uno cuando participamos en la cosa pública y somos otro cuando estamos con la novia, somos otros cuando estamos en la universidad, como si fuéramos esquizofrénicos, ¿no? Somos íntegros porque somos la misma persona en cualquier lugar, en distintos tiempos y en distintas circunstancias. Es un tema de identidad. El video que precedió el inicio de esta mesa panel busca resaltar la identidad mexicana para volver a unir lo que se está dividiendo. El tema de la identidad, ya he tenido yo otras discusiones al respecto y algún ensayo por ahí que está bajo el cajón, es un tema de seguridad nacional. La identidad nacional es un tema de seguridad nacional, pero también se refleja la identidad comunitaria como un tema de seguridad pública. Si no, que les pregunten
allá en Michoacán, ¿cómo se llama este pueblo que tiene su propia policía? Se rigen usos y costumbres, que se me va ahorita el nombre, donde incluso, bueno, así surgieron las policías comunitarias, ¿no? Entonces, es interesante, pues que eso donde se entreteje, eso donde Serán, ¿no? Cherán, gracias, Cristian, efectivamente, en Cherán. Entonces, sin llegar a esos extremos, como tú bien apuntas, porque pues, la vida en sociedad es un diálogo y en una democracia hay pluralidad y efectivamente es difícil que todos acordemos lo mismo en todas las cosas, pero sin duda debe de haber puntos de acuerdo. Entonces, no renunciar a parte de ese compromiso social comunitario hacia la comunidad, o ese compromiso moral, perdón, hacia la comunidad, es transigir en lo que es transigible, aceptar la diversidad en lo que es opinable, pero también comprometerse en aquello que uno llega a un acuerdo, porque si no, no se pueden construir instituciones. Yo creo que el camino de este país es lo que yo le llamo la democracia institucional, es decir, la alternancia, pluralismo, pero sí hay respeto a las instituciones, hay respeto a las reglas del juego, y lo que hemos visto dentro de una filosofía hegeliana es una dialéctica de tesis, antítesis, generar choques destructivos para imponer una nueva síntesis narrativa, muy típico de los regímenes autocráticos totalitarios, ¿no? De manual, o sea, desde el siglo pasado se ha visto eso. Correcto. Doctor Castaño, ¿quisiera comentar algo sobre esta pregunta? Sí, por supuesto. Algo, mira, breve, pero me parece muy relevante lo que ha comentado Rodrigo. Retomo este planteamiento de los 3 objetivos estratégicos que tiene el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018, que por cierto, si alguien pensara que este es producto de la iniciativa del presidente Peña Nieto o de un partido, no es así, porque fueron 5 instituciones de Estado las que formularon este programa y me parece que podría ser la base para diseñar una política de Estado con sus limitaciones y deficiencias, pero esa podría ser, que por cierto, este gobierno no ha construido, no ha edificado, diseñado una política, un programa de seguridad nacional. Por eso me remito al último que tenemos. Cuando habla de promover una cultura de seguridad nacional, describe qué significa cultura de seguridad nacional. Y entre otros aspectos argumentativos de la promoción de la cultura de la seguridad nacional, se refiere a promover en la sociedad un comportamiento ético, que es exactamente a lo que se ha referido Rodrigo. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de molestia por los actos indebidos ligados a la corrupción, inmediatamente se nos viene a la mente el gobierno. Pero la corrupción está enraizada en la sociedad. Y esta es una de las causas también de la impunidad. O sea, en México no vamos a poder inhibir los grandes índices de impunidad que ustedes deben de saber. Depende del delito, pero por lo pronto de 90% para arriba es el nivel de impunidad que tenemos en México. Del 90%, es decir, por lo menos 9 de cada 10 delitos, 90 de cada 100 delitos quedan impunes. Entonces, aspecto fundamental, sí, este comportamiento ético que es precisamente la cultura de la legalidad a la que se ha referido Rodrigo. No tener miedo de incorporarlo en nuestros programas educativos. Oye, que esto es una medida de largo plazo. Sí, como de largo plazo hemos construido el caos que hoy tenemos. Hoy tenemos un caos que se ha construido, y digo construido porque parece a veces deliberado. Las omisiones que se han hecho parecen deliberadas para tener hoy el caos que tenemos. Bueno, esto es de largo plazo, pero ¿qué podríamos hacer en el corto plazo? Vienen tiempos de mucha polarización y creo que la sociedad civil, la academia, el sector privado puede establecer límites. En una democracia como la que queremos defender nosotros, defender y salvaguardar, no podemos quedarnos en nuestras casas dejando solamente a los candidatos o solamente a los postulados para los cargos públicos la narrativa, la discusión de las políticas y del futuro del país. Bueno, me parece que sería pertinente desde ahora y en el contexto de las campañas electorales a nivel presidencial, las que vienen, las gobernaturas, la renovación de los puestos en el Congreso de la Unión, el establecer acuerdos mínimos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad, que pueda abarcar
los elementos sustanciales, elementales de lo que queremos como sociedad construir y diseñar en política de Estado para los próximos años. Esto, hacerlo con todos los partidos, con todos los candidatos, aunque sea mínimo, claro, de los partidos que acepten escuchar a la sociedad. Pero sí me parece elemental. ¿Para qué? Para inhibir la partidización, que es precisamente la primera premisa con la que iniciamos este diálogo, la partidización de la seguridad, inhibir esa tendencia a partidizar la seguridad, y en cuanto haya un ganador, esperemos después de un proceso democrático y transparente y con plena certidumbre en el 2024, trabajar, no es exigirle al gobierno, no, trabajar junto con el gobierno, pensando que haya una mesa en la que no solamente se escuche la opinión, sino que los ciudadanos y los sectores privados, social, academia, think tanks y demás, podamos involucrarnos en el diseño de ese modelo de seguridad en el corto, mediano y largo plazo. Fíjate, yo antes de que pasemos a la próxima pregunta, que voy a meter 3 en una, porque creo que hay 3 aquí que se parecen, yo quisiera nada más decirle a esta persona que nos preguntó una cosa, que no quiero que se vaya, que quiero que se quede, que a lo mejor es podrán pensar que es una tontería, pero no lo es, que es el tema de la cultura de la denuncia. A ver, cuando llegan y te dicen, no, es que denuncia. Oye, me asaltaron aquí en la calle, me robaron mi teléfono celular y mi cartera y me asaltaron a mano armada. Y yo entiendo que la gente llegue y diga, no, es que la verdad, ¿para qué denuncio? Si pues me voy a perder ahí toda la mañana, toda la tarde, etcétera. Sí, es un círculo vicioso, hay que mejorarlo. ¿Para qué? Para que las autoridades agilicen más ese proceso. Pero es que les voy a decir que yo la otra vez platicando con una persona de este tema me decía, es que no se puede hacer política pública en materia de seguridad sin datos. O sea, y esos datos salen de tus denuncias. Es empezar a decirle a la gente, ok, es muy factible, si no es que casi un hecho, que no te van a regresar ni tu celular, ni tu cartera, ni tu reloj. No te lo van a regresar. Pero necesitas ir a decirle a la autoridad que en Circuito Interior y Avenida Universidad están robando carteras, celulares y relojes. ¿Para qué? Para que se pueda establecer un programa. Oye, se está elevando la incidencia delictiva en esa zona, hay que poner un programa especial de policía ahí para prevenir la conducta. Y posiblemente no se provenga a cero, pero lo que puede pasar luego es que derivado de ese operativo detengan a una persona que está relacionada con 5 delitos similares y uno de ellos es el tuyo. Entonces a lo mejor ya no te regresaron la cartera, el celular y ya no te regresaron nada, pero ya generaste, ya no, al menos ya no quedó impune esa conducta. Ya no quedó impune. ¿Por qué? Porque ya lo metieron a la cárcel. O a lo mejor ya pagó, le suspendieron el proceso, etcétera, X. Pero sí tenemos que decirle a la gente que denuncie, se tiene que denunciar. Luego lo mandamos eso y decimos, no, qué flojera. Lo entiendo, yo también he estado ahí. Se entiende, es extenuante ir. Y eso que en la Ciudad de México es un poco más ágil, es un poco más ágil. En Jalisco, doctor, usted lo sabe, es un viacrucis. Pero el tema es háganlo. ¿Por qué? Porque si no, la policía menos tiene datos, no tiene datos. No sabe dónde se están cometiendo los delitos que nos afectan a todos en el día a día. Claro, saben dónde hubo una masacre en un bar en Celaya, me queda claro. Pero no saben que en ciertos puntos focalizados de las ciudades están pasando ciertas cosas. Necesitan enterarse y luego presiónalos para que actúen. Pero necesitas darle datos. Esto es un círculo, ¿no? Entonces yo no quiero que pase eso. Entonces, a la persona que pregunté eso es, al margen de todo lo que han dicho los 2 doctores, que saben mucho más que yo, es cultura de la denuncia. Necesitamos denunciar. Siempre lo que pasa, un delito se tiene que denunciar. Y voy con otra pregunta, que aquí también conteste el que quiera, que es, están preguntando insistentemente 2 o 3 personas sobre qué opinan, o sea, qué es entonces lo que ustedes plantean de cómo debería de actuar la policía municipal ante organizaciones criminales que al viejo estilo te dicen plata o plomo. ¿Y qué opinan, por ejemplo, de que aparte a esas policías se les pide abrazos, no balazos? Así lo dicen tal cual. O sea, ¿qué opinarían ustedes de eso? ¿Y cómo darle la vuelta o qué hacemos con ese tema? Bueno, yo creo que un plan de acción o un curso de acción, como bien apuntó el doctor Castaño, y se parte de un diagnóstico, de una evaluación y de ver con qué recursos se tienen. Hay que ser muy realistas también y poco románticos. Eso es verdad. Y yo creo que la respuesta, por más teórica que suene, es apostarle al mediano y a largo plazo y a la institucionalidad
que nos salve de las alternancias políticas, administrativas en temas de seguridad pública, tratando de simplificar la narrativa. ¿Qué se puede hacer? Pues apostarle a el largo plazo. ¿Cómo blindar ante los cambios políticos ese largo plazo? Pues lo primero que se tiene que hacer es cambiar la narrativa. Perdón que sea tan insistente, es como volver a donde queremos salir, ¿no? Con las preguntas, ¿no? Dime qué ya tengo que hacer. A ver, ¿qué hago ahorita para que ya el narco se vaya de mi municipio? No se vaya. Entonces, acuérdate que la vida, digo yo, no es una carrera, es un tiro al blanco. Hay que aceptar. Si llevamos 40 años de declive institucional y de crecimiento de los índices delictivos, no es un tema focalizable únicamente en tal o cual lugar, es un tema sistémico y por eso es importante cambiar la narrativa para que tenga ecosistémico. Segundo, pues ser de alguna manera apostar a los planes de largo plazo es tener visión de Estado. Yo esto se lo he oído y me voy a permitir citarlo al doctor Castaño en otras conferencias que hemos coincidido, ¿no? O sea, hay que pensar, porque un hombre con visión de Estado no piensa en las próximas elecciones, piensa en las próximas generaciones. Y eso creo que de alguna manera implícitamente trae este planteamiento de apostarle a las carreras de largo plazo. Si no empezamos como sociedad civil a sentarnos a las mesas de los municipios, de los regidores, de los comités vecinales, o sea, ¿qué cosa más concreta y más práctica podría ayudar ahorita de respuesta? Hay que empezar por organizarnos vecinalmente para el tema de seguridad pública e incidencia delictiva. Y para el tema del narco, hay que exigirle al diputado que sea el vehículo para que si hay narcomenudeo en mi colonia, tal, se presione la autoridad para el tema. Efectivamente, el poder económico y, vamos a decirlo así, ahorita también táctico del narco, ya en algunos lugares del país se le opone, pero yo no tengo la menor duda que el Estado mexicano tiene todavía la superioridad en capacidades operativas y de fuerza para someter al crimen organizado. Y se ha demostrado. Lo que se ha querido con esta nueva política es evitar impactos que sean contraproducentes en el ámbito político, pero va a haber que pagar una factura. La libertad tiene un precio y pues es importante también estar dispuesto a pagarlo. Se dice muy fácil aquí en la mesa y detrás de una pantalla. Hay lugares donde pues efectivamente la libertad se pierde ya y se pierde la vida. Pero el otro día en una discusión, y con esto cerro mi participación, la traigo muy clavada esa discusión en una mesa justo hace 8 días en una comida en un restaurante allá por las Lomas de Chapultepec. Uno de los contertulios nos provocó al resto de los comensales y nos dijo, a ver, ¿cuál es el derecho humano más importante? Y pues casi todos al unísono dijeron, la vida. Y después, casi todos, la libertad. Y nos corrigió, provocándonos. Pues no es cierto, no han leído el Quijote. Es la dignidad. Porque la historia ha demostrado que hombres y grupos, pueblos enteros, han muerto por mantener su dignidad. Menciono el caso de Masada en Israel, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a mantener una dignidad nacional o una dignidad comunitaria? A nadie se le pide aquí que sea el héroe o el mártir. Nadie tiene derecho a exigir eso, porque eso es limitar la exigencia de justicia. Pero también es bueno de vez en cuando pensar, pues que también el hombre, por su constitución y sus aspiraciones naturales, está llamado a vivir dignamente. Y eso implica a veces el sacrificio y el compromiso. Doctor Castaño. Sí, muchas gracias. Bueno, decía Santiago que sin datos no podemos construir políticas públicas. Y entonces me parece pertinente compartir con el auditorio para poder hablar de cómo compatibilizar la intervención de los 3 niveles de gobierno a nivel policial, recordando que el artículo 21 constitucional es el que establece las bases para la seguridad pública y que la seguridad pública, según esta disposición constitucional, obliga a que las instituciones en este ámbito de seguridad serán de carácter civil. Bueno, ¿cómo compatibilizar en los 3 niveles de gobierno la intervención de las fuerzas de seguridad pública a nivel nacional? Bueno,
fíjense nada más, del 100% de los delitos, el 10% corresponde al fuero federal y el 90% al fuero común. O sea, para empezar, como para poder desmenuzar, como todos los días estamos abordados, ¿no?, por las noticias de delito aquí, delito allá, pues las noticias no nos ayudan a distinguir. Y entonces aquí la ENSU, la encuesta de seguridad urbana, y también los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la INVIPE, son 3 instrumentos fundamentales que nos ayudan a distinguir. Bueno, 90% del fuero común, 10% del fuero federal. Hay delitos, hay incluso conductas violentas que no se han convertido en delitos, en donde una policía de proximidad debe de intervenir. Y fíjense, modelos como el español, porque luego se trae a colación, oye, en España hay una guardia civil. Sí, hay una guardia civil que tiene, que por cierto depende del Ministerio del Interior, lo que aquí sería la Secretaría de Gobernación, solamente en estado de emergencia o en estado de alarma o de excepción entra bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, pero esta Guardia Civil es una policía militarizada, que coadyuva con el gran Cuerpo Nacional de Policía. Y se coordina, hay 3 comunidades autónomas que tienen su propia policía, por ejemplo, el País Vasco, que tiene la Ertzaintza, o Cataluña, que tiene los Mossos de Escuadra, por poner 2 ejemplos. Pero la gran mayoría de intervención policial es, por cierto, son modelos civiles bajo jurisdicción civil, pero no hay que confundir. Puede haber una institución policial civil, pero con una característica militarizada, como es la Guardia Civil Española, como es la Gendarmería francesa, como son los carabineros italianos, como son los carabineros chilenos. Bueno, son policías, son policías, pero tienen una formación militar, tienen una disciplina militar, incluso pueden utilizar jerarquía militar, pero están preparados para intervenir en materia de seguridad pública, es decir, para preservar la vida, el patrimonio y la integridad de las personas. Su misión no es preservar la soberanía, la integridad y la permanencia del Estado cuando hay una gran catástrofe, cuando existe una amenaza, una hipótesis de guerra, una hipótesis de conflicto o un grave desorden a nivel regional o nacional que determine la intervención del otro aparato de seguridad, que tendría que ser ya de seguridad nacional, donde intervienen las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjense nada más estos ejemplos en donde pueden coadyuvar distintas instituciones a nivel nacional y también a nivel local. Terminaría el comentario con esto. Fundamental. Si tenemos el 10% de delitos de nivel federal, en donde además son muy dolorosos, son de los delitos de alto impacto, muchos de los que no hay delito que no duela, por supuesto, y que no lacere la dignidad de los individuos y de las familias, pero me refiero a estos perpetrados especialmente por el crimen organizado. Bueno, este modelo de seguridad pública, este modelo de política de Estado en materia de seguridad pública, que podamos conciliar con los actores políticos para rumbo y con visión de largo plazo, debe de establecer estas bases para que, cuando debe de intervenir la institución con mayor capacidad de fuego para enfrentar a estas organizaciones, pero fundamental, señores, fundamental, con más policías y militares no se va a poder inhibir este fenómeno. Las 2 claves han sido expuestas también por el doctor Rodrigo. Las 2 claves, dinero y armas. Dinero y armas. Señores, 95% de las armas que utiliza el crimen organizado en el país provienen de los Estados Unidos, y el 80% de ellas de 3 estados de la Unión Americana. Si nosotros ya dispusimos ahorita establecer un muro, déjenme ponerlo entre comillas, para limitar el desplazamiento de migrantes por el territorio nacional y que no crucen hacia la frontera con Estados Unidos, si hemos podido determinar eso, no es que podremos utilizar tecnología, invertir recursos en lugar de estarlo despilfarrando en quién sabe qué cosas, para poder blindar esos 3
especialmente esos 3 cruces fronterizos que a lo mejor no llegaremos a limitar el 100% de las armas, pero no todo es recurso humano, hay tecnología, y entonces hay que inhibir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Y señores, tenemos una unidad de inteligencia financiera de Hacienda que hoy está muy activa persiguiendo a adversarios políticos y gente que se les señala como corrupta, que no tengo duda, algunos de ellos lo serán, otros no lo sé, no puedo juzgarlo, pero me gustaría ver una unidad de inteligencia financiera de Hacienda, especialmente haciendo todas estas indagatorias, investigaciones a los líderes criminales, porque sin dinero y sin armas, el crimen organizado inhibe en demasía la amenaza que representa para nuestras familias y para nuestra sociedad. Gracias, doctor. A ver, yo antes de pasar ya a las conclusiones, a los comentarios breves, decirles 2 cosas a los que nos están escuchando y a los que nos vayan a ver. Hay una idea que yo siempre, y me gusta muchísimo recalcar, que es, que lo escribí de hecho para Patria Unida en una columna, que es el tema de las reformas a la ley antitabaco. O sea, hoy en día tú no ves a nadie fumando adentro de un restaurante, no ves a nadie fumando adentro de una oficina pública. Básicamente es prácticamente imposible ver a una persona prendiendo un cigarro. ¿Por qué? Porque porque la primera persona que se va a venir a quejar es la que tiene al lado. No le van a hablar a la policía ni le van a hablar a la alcaldía para que venga a llevarse a la persona que está prendiendo un cigarro al lado de mi hijo. La primera persona que va a ir a decirle cumple la ley soy yo, o somos nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ese es un caso de éxito. Se puede generar una cultura de la legalidad a través de cumplir las cosas que son pequeñas, que son inmediatas, que son en el día a día, para fortalecer la base del Estado y que luego pueda competir y pueda atajar los problemas que son más grandes. Yo me comprometo, y le voy a proponer a Patria Unida hacer un nuevo webinar con 2 temáticas fundamentales, que es, porque estoy viendo muchísimas preguntas que hablan sobre el tema del narcotráfico, que es lo que más impacto nos genera. ¿Por qué? Pues porque, y es como dice el doctor Castaño, es una realidad que son los delitos más visibles de alto impacto. Estamos hablando de que eso incluso se mete a temas de seguridad nacional, etcétera. Pero sí es una realidad que a nosotros los delitos que más nos afectan en el día a día son ese 95% de delitos del fuero común. Es el secuestro express, es el robo afuera del banco, es el asalto, es etcétera. Esos son los que nos afectan a nosotros. Entonces hay que distinguir, yo sí soy de la idea de distinguir el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional y que el Estado lo tiene que atender con ayuda de nosotros, pero también separarlo del día a día, de lo cotidiano, de lo que podemos atender nosotros desde nuestras casas, como decía el doctor Soto, desde el punto de vista de la organización vecinal, etcétera, y los policías. Entonces, yo me comprometo a proponerle a Patria Unida que hagamos un nuevo webinar, donde invitaremos obviamente a los 2 doctores a que distingamos estas cosas para poder responder estas preguntas, porque son muchas, nos vamos a quedar cortos de tiempo. Y recordarles también que el día 17 de agosto tenemos un webinar sobre taller de seguridad para aprender a vivir seguros, que de hecho va de la mano con lo que les acabo de decir en este momento. De hecho, justo va de la mano. Entonces, los invitamos al webinar del 17 de agosto que tiene como temática la seguridad para aprender a vivir seguros, temas cotidianos, darles consejos, tips, etcétera. Y también meter ahí un tema de explicar, que seguramente ya todos lo saben, pero para los que no lo sepan, qué hace cada una de sus autoridades. Así, botadita y al pie. ¿Qué hace cada una de sus autoridades? ¿Cuáles son sus atribuciones, sus facultades, para que ustedes también puedan tomar mejores decisiones cuando les pasen estas cosas, que espero que no les pasen? Espero de verdad que no les pasen, pero para que cuando les pase, pues puedan tomar mejores decisiones. Entonces, ahora sí ya pasamos a las conclusiones, que le pido a los 2 doctores, por favor, sus conclusiones de este webinar, y agradecerles que hayan estado con nosotros, que les voy a volver a agradecer después. Cristian, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Patria Unida, a todos los que nos están acompañando y nos han acompañado durante este diálogo. Por supuesto, al estimado y brillante doctor Rodrigo Soto, afirmar algunas ideas esenciales de lo que hemos comentado aquí, incluso articulado de manera conjunta.
Uno es requerido el diseño de una política de Estado en materia de seguridad. Esto significa una visión de largo plazo y que conjugue la iniciativa y el conocimiento de los distintos sectores de la sociedad. No hay que permitir que el gobierno se apropie de la política pública. Hay que apropiarse de la política pública y hacer que el gobierno colabore con la sociedad, pero que esta iniciativa surja de la sociedad civil. En segundo lugar, hay que participar, hay que intervenir, hay que estar informados. Sé que hay un hastío, un cansancio, ya muchas veces frustración y a veces depresión de estar escuchando noticias de seguridad. No necesitamos estar escuchando de cuántos muertos o cuántos asaltos, o luego ver la cantidad de imágenes y de videos violentos. Señores, el consumir violencia no nos hace informarnos acerca de la seguridad. Hay que construir diálogos como estos, plataformas que compartan datos objetivos, que nos ayuden a esclarecer, a tener certidumbre, a ver con claridad qué es lo que está pasando. Ojo, sí, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿por qué está pasando? Que es la pregunta fundamental para poder incidir en la política pública. Generalmente, los gobiernos en su inmediatismo reaccionan a lo que está pasando y no se preguntan por qué está pasando. ¿Cuáles son las causas? Eso que digan en las conferencias de prensa suena muy bonito, pero cuando uno ve las causas y ve la política pública, dices, pues no compagina. Entonces, hay que reconocer esas causas, hay que intervenir y en el corto plazo tenemos un proceso político en el que hay que incidir en las plataformas de candidatos, de partidos, de candidatos a la presidencia, candidatos a legisladores, candidatos a gobernadores. Creo que durante mucho tiempo este tema de seguridad se lo dejamos, lo abandonamos y permitimos pues que solamente algunos funcionarios intervinieran para su diseño. Me parece esencial que en el futuro de México sean los ciudadanos, sean nuestras familias, seamos nosotros los grandes protagonistas, los grandes interventores para que podamos tener resultados para vivir en justicia y en paz. Coincido completamente, concurro con las mismas conclusiones, creo que son muy consistentes con nuestras participaciones. Agregaría nada más blindaje presupuestal, hacer una especie de etiquetación de recurso que esté institucionalizado y proyectado en su actualización e incluso progresivo crecimiento como Fondo Nacional para el Fortalecimiento Policial Local. Entonces, para lograr pues esas que ahorita parecen quimeras, pero que pueden dejar de serlos, ¿no? Esas academias regionales o metropolitanas de policías, esas coberturas en educación, salud y vivienda para nuestros policías, esos proyectos de crecimiento y desarrollo de carrera policial, esa flexibilidad y diversidad creativa que puede ser la policía, que la seguridad pública y la narrativa de la seguridad pública se ciudadanice y sabiendo que se cuenta con un recurso etiquetado que está ajeno a la alternancia, vamos a decir, y a la aplicación y disposición de la alternancia partidista en las administraciones locales, pues creo que ciudadanizaría mucho más prácticamente esta participación y centrar poner el centro de gravedad, tanto de la narrativa como de la operación policial, en el ámbito ciudadano, más que en el ámbito... Es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma, pero ya lo tenemos en temas anticorrupción, ¿no? La tenemos en temas ambientales, los testigos sociales, los comisionados ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que se puede trabajar y se puede cambiar el paradigma y empezar con esa nueva narrativa. Yo creo que este panel ha cumplido. La verdad, me siento muy satisfecho de que la narrativa se ha sentado en el municipio y en la policía. Cuando pasó lo que pasó ayer en Guanajuato y en Jalisco. De verdad, creo que eso ya es un mérito, perdón, pero yo así lo veo, que no caímos en la narrativa que se impone en otros lugares a otras horas de la mañana, sino que se está creando una nueva narrativa, ¿no? Y estos foros creo que es lo que persiguen. De hecho,
antes de agradecerles, yo les diría a todos, cerrando lo que dice Rodrigo, es lograr ser o lograr ingresar a la policía en México debe de ser sinónimo de ingresar inmediatamente a la clase media. Eso es lo que yo un día escuché en España, que me dijo una persona, un coronel de la Guardia Civil que me dijo sobre el caso mexicano, me dijo, en México va a empezar a cambiar la cosa cuando un policía, cuando logre ingresar a la policía, inmediatamente se va a ubicar en la clase media de la sociedad. Y con eso concluimos. Yo les agradezco a todos su interés. Estén pendientes de los nuevos webinars. Aquí nos quedamos con tarea pendiente. Les agradecemos muchísimo su interés a todos los que estuvieron aquí presentes durante la hora y media que duró. Le agradecemos profundamente a los dos doctores. Fue un gustazo, un placer. Eminencias, admirados. Y la verdad es que espero volver a coincidir con ustedes pronto para empezar a focalizar a lo mejor temas un poco más concretos que nos pueden ayudar, ¿no? Aquí el doctor les deja su Twitter, que es @rsotomorales. No conozco el del doctor Castaño, no sé si sea afín a las redes sociales, pero de cualquier forma, doctor, si quiere compartir un dato de contacto, hágamelo llegar. En redes puede ser Centro de Estudios Estratégicos. Centro de Estudios Estratégicos en redes sociales. Si usted quisiera darme un dato de contacto adicional, yo se los hago llegar aquí a la audiencia y a todos los que lo vayan a ver después. Les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias a todos y Patria Unida les agradece su interés. Estamos en contacto. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.